Saludos una vez más en este canal Oso Polar 68. El día de hoy este es el tercer video, nada más que los anteriores que hice. Se me ocurrió poner esta cosa, dice que la pachurra, pero nada más dice así. No sabía que se le tiene que dejar un rato así para que prenda, para que la luz prenda. La lucecita no sé si se ve, ahí está, pero obviamente pues no se la puse bien. El video se hizo, pero pues no tiene sonido. El día de hoy iba a desglosar el tema de los 4 gigantes del alma. Empecé con el miedo. Es un libro de esto de los 4 jinetes del alma, 4 gigantes. Es de un libro de un doctor, Emilio Mira y López. Y se hizo para la gente, para toda la gente en general, no solamente para los enfermos. Los alcohólicos pues nada más agarraron 3. Y muchos dicen que el cuarto no, el deber. Entonces vamos a empezar con ese gigante negro que es el miedo. El miedo que nos produce hacer muchas cosas, que nos inmoviliza, que nos causa traumas mentales. Y pues hay muchas referencias. El miedo se enmascara, se pone disfraces. Hace rato platicaba con un compañero que le decía que pues era para toda la gente, y me dice, no, es que tú como estás enfermo, los demás sí están normales. Y yo les digo, están más puteados que yo, o están más fregados que yo. Me dice, pero ellos no tienen programa y tú sí. Y digo, ¿y por qué no se acercan a un programa? Yo conozco gente que no toma, no se droga, no es neurótica, no es de codependiente, dependiente, y le ha servido mucho un programa de autoayuda, donde pues obviamente entienden, ven, y a través de un cuarto paso pues se identifican, saben quiénes son, porque de eso me habla también aquí en este compendio, donde vienen los 4 gigantes, tomados del libro del doctor Emilio. Y vamos a ver, dice los 4 gigantes del alma. Primera parte, el miedo. Tal como lo expresa Bill en el lenguaje del corazón, el miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor. Y por supuesto, invariablemente, instiga la ira, la vanagloria y la agresión. Para nosotros los alcohólicos, el miedo ha representado un monstruo que nos llevó al fondo de sufrimiento, pero las herramientas que nos regala el programa nos permiten actuar en las circunstancias más adversas y desagradables a pesar de su presencia. Bajo esa tesitura retomamos la lectura del libro 4 gigantes del alma, escrito por el doctor Emilio Mira y López, para traerles interesantes extractos del miedo, la ira, el amor y el deber. 4 emociones que merecen nuestra atención y que están englobadas por diversos aspectos neurológicos y psíquicos, heredados o adquiridos, estables o mudables, colectivos o individuales.
La energía que emana de cada uno de ellos es capaz de conmocionar al hombre y de hacerle resistir el embate de cualquiera de ellas, o inclusive de todas juntas. Por ello, no es exagerado emplear la voz gigante para designar estas cuatro fuerzas que orientan, propulsan y a la vez limitan el universo mental, individual y específico del hombre. Así pues, y sin más preámbulos, comencemos nuestro primer extracto, el gigante negro, el miedo. Bueno, como dice aquí, pues son emociones, son aspectos neurológicos, psíquicos, que se heredan, se adquieren a través de la vida. A veces son estables, a veces son mudables, o sea, se mueven de un lado para otro. A veces son colectivos o individuales. Vemos los miedos colectivos de la gente ante, no sé, un temblor, un huracán, un miedo a la guerra, miedo a lo que está pasando aquí en México. Entonces, están también los individuales. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Qué es lo que te causa pavor? ¿Qué es lo que te impide avanzar como ser humano? Pero bueno, vamos a ver el gigante negro. Dice, el miedo es un gigante que se nutre de la carencia. Un animal no huye porque tiene miedo, sino que huye para liberarse de él. Ha pasado a ser una individualidad personal que pone en juego sus recursos para superar la situación, eliminándose de ella sin sufrir peores daños. Con la aparición de este alivio en la lucha contra los efectos deleteros del miedo, este gana una colosal batalla para asegurar su dominio y extenderlo infinitamente en el ámbito de la vida psíquica. Se origina no el miedo ante el daño, sino el miedo ante el indicio del daño. La imaginación constituye un elemento importante para el pensamiento y para la conducta, ya que ésta se ajusta más a sus efectos que a la realidad exterior. La fuerza impulsora de las múltiples temáticas que constituyen el pensamiento imaginativo es casi siempre la de alguna tendencia a la satisfacción de alguna necesidad vital primaria. Tan solo en muy contadas ocasiones, tratándose de personas de buen desarrollo psíquico, se da el caso de que jueguen con su imaginación y se dediquen a divagar y entretenerse con ella, salvando cuidadosamente los obstáculos desagradables de los recuerdos que al emerger podían despertar las emociones molestas. Perdón, pero salud. Tan pronto como la imaginación cabalgue sobre las dudas, presagios, sospechas o temores, nos traerá al galope el negro manto del miedo y lo instalará en el paisaje, agrandándolo de modo que con su sombra cubra todos los caminos asociativos. Entonces, el hombre empieza a sufrir uno de los más siniestros efectos de este gigante, el denominado miedo imaginario. Cuanto más irreal es un temor imaginario, ¿dónde voy? Tanto más difícil es combatirlo, por el mero razonar de un sano juicio. Es así como los fantasmas angustian y torturan a las mentes ingenuas, mucho más de lo que un bandido de carne y hueso. Lo que no existe acongoja más que lo que existe. La verdad es que existe en la imaginación, creado por quien lo sufre, y precisamente por esto no puede huir de ello, pues sería necesario huir de sí mismo para lograr zafarse de la amenaza. Está bueno, la imaginación, y es bien cierto. ¿Cuántas veces se imagina uno lo peor? Dice aquí que lo real pues lo puedes sortear, que si pues, ves un cuate que te va a asaltar,
pues tu cuerpo se prepara, se agrega adrenalina y se prepara para luchar o para correr. Pero pues esos miedos imaginarios, en mi caso personal, me imagino cosas que van a pasar. Un ejemplo, con esto de las motos que andan por todos lados, yo no saco mi coche porque digo me lo van a fregar y no me lo van a alcanzar a pagar, porque es un clásico, edición limitada. Entonces fíjense, yo ya todavía ni saco las llaves de donde las tengo guardadas y mi imaginación ya me estoy peleando con los motociclistas. Ya soy allá hijo de toda tu reverenciana, no te fijas, andas como un pendejo, te metes por un lado, te metes por el otro. O sea, es una imaginación irreal, porque todavía ni prendo el coche, todavía ni lo pongo a calentar, todavía no lo saco y yo ya me estoy peleando. ¿Cuántas veces esa imaginación pues nos cubre con ese manto de oscuridad, de lo que puede pasar? Y obviamente, pues, posibilita a la gente. En mi caso, pues no saco el carro. Por lo mismo, digo, pues, tengo el temor de que me lo choquen. Y eso me imposibilita hacer funcional, porque tiene mucho que no manejo. Entonces ya debo de aprender otra vez a agarrar un coche, a andar en la ciudad. Y sobre todo, pues, entender que están esos queridos motociclistas. Saludo para ellos, a los que andan así. Los otros no, porque también, como en todos lados, hay motociclistas que saben que una moto se considera como un vehículo y que tienen que ir donde van los coches. Pero bueno, vamos a ver qué motiva un miedo, cuáles son las motivaciones que provocan ese miedo. Dice, motivos por carencia. Cuando el ser necesita vitalmente algo, lo busca y no lo encuentra. Siente la frustración de sus esfuerzos y agota su energía. El ser no solo sentirá disgusto, tristeza o decepción, sino que sufrirá el zarpazo directo del miedo. Es así como todos nosotros sentimos miedo por la simple carencia de los medios. Dinero, cariño, salud, etcétera. De que nos valemos para poder seguir viviendo. Esta carencia puede no existir en verdad. El sujeto se asusta ante la creencia de que carece de algo que en realidad tiene. Y el caso más típico es el de muchos adolescentes y de adultos emocionalmente adolescentes, o sea, adultos niños, que viven angustiados y torturados por creerse que carecen de valor, ánimo, valentía, coraje. Se horrorizan ante la idea de sufrir por la carencia del miedo, surgiendo así la paradoja de que se atemorizan porque no se atemorizan. Pues aquí me habla del motivo de la carencia y esto es cierto. La carencia de bienes materiales, de pues cariño, amor, de salud, pues obviamente son motivos que pues, dan miedo. Dice que el sujeto se asusta ante la creencia de que carece de algo. Yo he visto, tuve que entenderlo, tenía temor hacia lo económico, pero sin embargo el día de hoy digo, pues tienes que comer, no te falta. Tengo un techo, tengo donde guardarme, tengo una cama, no me falta para mi refresco, para mis cigarros. O sea, y como dice aquí, o sea, se da miedo porque supuestamente no lo tienes, pero sí lo tengo, yo en mi caso. Y me da miedo. Y empiezo la imaginación, como decía el párrafo anterior, empiezo a imaginar cosas. ¿Qué si se me enfermo? Pues si te enfermas, vende lo que tienes, malbarátalo y sales del problema. Que una operación, pues vende. ¿Cuál es el problema? Así de fácil para mí, pues es entender que el miedo no me va a imposibilitar, que debo de hacer frente a las situaciones.
que sí hay esas carencias, pues yo lo vi. O sea, hay gente que de niño fue muy pobre y llegó a tener dinero y pues lo guarda, no se lo quiere gastar porque tiene el miedo de volver a perderlo y volver a ser como era antes. Entonces, debo de entender aquí que para mí debo de asumir ese temor, ese miedo y obviamente afrontarlo. Dice motivos, otro de las motivaciones del miedo, motivos por insuficiencia. Perdón, pero ya saben que fumo. Y más ahorita que estoy grabando, como que se me antoja más, no por nervios, no por miedo. Dice otro motivo del miedo por insuficiencia. Son legión las personas que sufren más de la cuenta y pagan excesivo tributo al miedo por creerse deficientes o inferiores al promedio de sus semejantes. En la posesión de tal o cual carta de triunfo en la vida, esas personas desarrollan el complejo de inferioridad y adquieren una actitud encogida y tímida. Lo que se precisa hacer es dar un nuevo criterio para enjuiciarse su misión y su destino en la vida, tras la cual vendrá suavemente y por añadidura el dominio de las estrategias de conducta que le aseguren el éxito profesional, sexual o social. Cambio de juicios y actitudes. Ajijo, cambio de juicios y actitudes. Lo que nos marca un primer paso, sea el cambio de los juicios y actitudes. Aquí interviene más el miedo del fracaso en conseguir el éxito que el miedo de la acción misma. El sufrimiento está más motivado por la vulneración del amor propio que por la auténtica presencia del miedo. Motivos conflictivos. Cuando alguien vive un tiempo mostrando normalmente asustadizo y miedoso, sin que haya motivos externos que lo expliquen, ello tiene una motivación íntima y es debido a un conflicto que conduce a una debilitación progresiva de la autoconfianza individual. Bueno, aquí ya son dos motivaciones. El motivo por insuficiencia, sentir que no soy lo suficientemente apto para tal o cual cosa, que no soy lo suficientemente apto para convivir en la sociedad. ¿Cuánta gente es miedosa, tímida, retraída, porque le da miedo? Siente miedo de que se vayan a burlar de él. Siente que tiene la carencia para convivir con los demás, o por insuficiencia. Obviamente, pues como dice aquí, miedo al fracaso. Miedo al fracaso para conseguir el éxito. ¿Cuántas personas están en desagusto con su trabajo y dicen, pues vamos a emprender un negocio, vamos a trabajar en otro lado, pero el miedo los ata? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si me va mal? No, y es que hay mucha competencia, y es que esto, y es que lo otro. O sea, tú inténtalo. Decía Joaquín Sabina, no hay peor nostalgia de lo que nunca sucedió. O sea, tú vas a sufrir porque el día de mañana vas a estar, y si lo hubiera hecho, a lo mejor me hubiera ido bien, pero pues ya pasó el tiempo, ya no. Le dice que por motivos de conflictivos, cuando alguien siempre anda asustadizo sin que haya explicación, que eso es algo íntimo, algo que trae uno por dentro. Dice otro de las motivaciones del miedo es el dolor. Es una vivencia desagradable que puede variar de la simple molestia hasta el insoportable sufrimiento. Lo que tememos no es tanto el dolor en sí, como el sufrimiento que generalmente determina. El miedo al dolor que siente el hombre no deriva solamente del sufrimiento que éste le inflige, sino que imaginativamente anticipa las consecuencias dañinas. Pues sí, el dolor, cuando te da un dolor, luego tu imaginación, lo que decía más atrás, pues te lleva a imaginar cosas
a ver que tu enfermedad pues puede ser progresiva y mortal, y te lo imaginas y empiezas a tener miedo. Como dice aquí, no tanto al dolor, sino pues tú ya tienes miedo a lo que crees que va a pasar. Vamos a otro de las motivaciones del miedo, la pena. La defensa primordial contra las penas, además del consuelo, es el olvido, y funciona bastante bien en casi todos los seres humanos. Quienes no pueden zafarse de ellas son quienes más las temen, y por ello procuran no adentrarse en ninguna relación afectiva. No quieren ilusionarse para no sufrir desengaños. Mas con ello no se dan cuenta de que no se crean así otra pena, la de no vivir espontáneamente y limitarse sus posibilidades de gozo. Quien renuncia a querer por temor a llorar después, no solamente es un cobarde, es un automutilador mental. Esa es la pena. En nosotros los alcohólicos se da mucho eso, la pena. ¿Por qué? Porque la muchacha con la que yo quería casarme, pues no se casó conmigo, se casó con otro. ¿Cuántas veces tuve novias y me fallaron? Según mi perspectiva, no eran lo que yo pensé que eran. ¿Por qué? Porque traigo traumas mentales degeneracionales. Ay, es que una mujer tiene que ser virgen. Una mujer debe de ser ama de casa, debe de ser buena persona, te debe de atender. Pues sí, pero uno también debe corresponder igual. Y como dice aquí, quien no quiere amar por temor, por ese miedo que le puede provocar un desengaño, pues no ama. Y cuando tiene relaciones no se entrega. Y obviamente eso pues lo va a llevar al fracaso. Y dice aquí que es ser cobarde. Te automutilas tu cerebro. Vamos con otro de las motivaciones del miedo. Este está bueno, la verdad. Al menos para mí. Salud. Rico cafecito. Otra de las motivaciones que les digo que está buena es la muerte. Parece ser, en principio, lo que más nos asusta, pues todo tiene remedio menos ella. Todo tiene remedio menos la muerte. Y yo digo, ¿y los impuestos? ¿Sí? Lo cierto es que una mayoría de los mortales se las ingenia para pensar muy poco en ese momento del tránsito al más allá. Son muchos los que no solo lo afrontan serenamente, sino que lo buscan de algún modo deliberado, o sea, los suicidas. Algunos factores para explicar nuestro miedo a la muerte: A. Deseando ser inmortales, tememos ser mortales. B. Deseando conocer lo que nos aguarda, tememos dar un salto en el vacío. C. Deseando vivir sin sufrimiento, tememos dejar de vivir con él. Aquí pues los mexicanos tenemos el dicho de: a mí la muerte me pela los dientes, para morir nací. Pero a la hora de la hora, montón de miedo. Yo he visto personas pues que tienen religión. Yo pues no voy a hablar de la mía, pero digo, ¿por qué miedo a la muerte? Se supone que vas a llegar a un paraíso. Los católicos, los protestantes, los que creen en Jesús, y dices, pues ¿por qué voy a tener miedo si voy a conocer a Jesús, al que se murió en la cruz por mí? Yo en mi caso, pues ¿por qué voy a tener miedo si me voy a reencontrar con mis seres queridos, con mi papá, en paz descanse, con un hermano más chico que murió de bebé? Para mí. Pero ¿cuánta gente le da miedo? O sea, está en misa, va a diario, están en las iglesias, están reza y reza, pero les da miedo la muerte. No entiendo, no me explico eso. Si supuestamente su fe les dice que hay un más allá, donde van a estar bien, entonces ¿por qué ese miedo a la muerte? Dice que queremos ser inmortales,
pero tememos ser mortales. O sea, queremos vivir para siempre, pero a la vez tememos lo que nos pueda pasar. Y como dice aquí, deseando conocer lo que nos aguarda. ¿Cuántas veces gente de fe dice, ¿y si no hay nada? Y teme dar ese salto, de dar esa transición. Y dice, y deseando vivir con sufrimientos. O sea, quieren vivir con sufrimientos y luego temen vivir con ellos. Otro de las motivaciones del miedo son las enfermedades. El temor a la enfermedad no se basa solamente en el peligro de que nos acerque a la muerte y nos traiga dolor. Tiene además otro origen, la aprehensión contra el desvalimiento o la invalidez que ella puede determinar. Cuando ese miedo se exagera más de lo normal, el sujeto es considerado como aprensivo, temeroso, respecto a las más generalizadas: tuberculosis, rabia, cáncer, locura, sida, el que le quieras decir. Aquí no lo dice, lo digo yo. Aunque la verdad es que hay otras enfermedades iguales o peores en cuanto al sufrimiento y la invalidez que determinan, por ejemplo, las del sistema circulatorio. ¿Cuántas veces hay ese temor de si me enfermo y ya no me puedo valer por mí mismo? Que ya no pueda ir por un vaso de agua, que no pueda ir por caminar, por decir yo, de mi cama. Aquí tengo en este librero, tengo mis medicinas. El que no pueda valerme de ir a tomar un vaso de agua. Sentirme desvalido, sentirme abandonado. Obviamente, pues eso lo provoca la enfermedad. ¿Por qué uno le dicen cuánta gente no va al doctor? No, es que voy al doctor y me van a decir que tengo esto y esto y esto y esto. Pero es mejor que sepas antes de. El cáncer a tiempo se puede tratar. Si lo dejas avanzar porque tienes miedo de ir a checarte, pues cuando vayas a checarte ya va a ser de tarde. ¿Cuántas enfermedades se pueden evitar? La diabetes, si llevas un control, vas al doctor, sabes que tienes antecedentes de diabetes en la familia y luego salen con que las emociones juegan un papel importante, sí, pero también está la genética. Porque hay gente, niños que tienen diabetes y no tienen problemas emocionales, y es uno de los puntos que yo siempre debato con mucha gente. Es que la diabetes es causada por las emociones. Sí, digamos, afectan, pero no son las causas determinantes. Si en mi familia hay diabetes y yo trago como cerdo, me dejo engordar, me descuido, no hago ejercicio, llevo una vida sedentaria, lo más probable es que me dé diabetes. Si fumo, obviamente estoy en riesgo de que me dé cáncer. Pero también, ¿cuánta gente le da cáncer de pulmón sin fumar? ¿Cuánta gente le da cirrosis sin tomar? Obviamente, pues por la hepatitis, etcétera, hay muchas causas. Pero ese pensamiento de que voy a quedar inutilizado, de que el día de mañana a lo mejor ando en una silla de ruedas, de que no puedo ir al baño, de que me tengan que cuidar, eso pues provoca mucho miedo. Ahora vamos a otro motivo del miedo, la soledad. La soledad no es temida en realidad por sí misma, sino por la impresión de desamparo que provoca. Posiblemente influyan diversos factores en el temor a quedarse solo. Quizá el encuentro consigo mismo. Bien se ha dicho que a quien menos resistimos es a nosotros mismos. Pues sí, esa soledad. ¿Cuántas personas buscan relaciones por no estar solos? Yo estoy solo y lo disfruto, mi soledad. Aunque a veces, yo siempre he dicho, yo a veces no me caigo bien ni yo. Y tengo que estar conmigo. Pero lo disfruto
puedo andar encuerado. Bueno, no aquí porque aquí es casa de mi mamá, pero tengo mi departamento. Me puedo ir allá, puedo andar encuerado. Puedo hacer lo que quiera. Nadie me va a estar fregando, nadie me va a estar diciendo, ay, es que no hagas esto. Oye, ¿por qué vas para allá? Oye, ¿y por qué te tardaste? No, yo disfruto la soledad, pero mucha gente no la disfruta. ¿Por qué? Por el temor a estar consigo mismos. Aquí lo dice, no lo digo yo. ¿Cuántas veces ese miedo a la soledad de que quién me va a ver el día de mañana? Yo no tengo hijos. ¿Por qué? Porque pues no quise tenerlos. Y muchos dicen, no, hay que tener hijos para que te cuiden. ¿Para que te cuiden? ¿Cuántas veces he visto hijos que no atienden a los padres? Los abandonan. O se los dejan al hijo que realmente los ama, los quiere. Y ellos ponen pretextos, es que yo estoy casado. Es que yo tengo que estar acá. Es que yo no puedo. Y dices tú, oye, ¿cómo es posible? Tu padre te cuidó. Tu madre te cuidó estando enfermo, niño, chiquito. Y tú los vas a abandonar de grandes. Pero pues así es. Decíamos de jóvenes que es peor tener familia y que no te arrimen ni un vaso de agua, o saber que estás solo y que nadie lo va a hacer. Para mí es peor tener a alguien, tener familia y que no se conduelan, no me ofrezcan algo. Pero vamos a pasar a otra de las motivaciones. La vida. Ay, la vida. El miedo de vivir puede llegar a ser tan grande que supere el miedo de morir y que excluya toda necesidad de creación y toda posibilidad de renovación. Millones de personas reglamentan su vida hasta el punto de anular lo que es más característico de ella, su espontaneidad. Es posible que ese miedo al devenir determine una regresión vital hasta detenerse en las pautas de conductas infantiles. ¿Cuántas veces hemos visto gente que dice, no, pues cuando sea grande, yo en mi caso personal, no, cuando sea grande voy a ser feliz, voy a formar familia, voy a hacer eso, voy a hacer aquello, pero me dio miedo vivir, me dio miedo hacerlo. ¿Cuánta gente deja sus sueños de lado, su vida, por meterse en obligaciones? ¿Cuánta gente dice, no, pues ya que mis hijos estén grandes, los hijos crecen y dicen, no, pues ahora que me jubile? Se jubilan y no, pues y ya chingaron a su madre. Ya, no vivieron, porque les da miedo esa vida. Otra de las causas que motivan el miedo son los instintos, el temor a las oscuras fuerzas que son capaces de emerger en nosotros, llevándonos a excesos de los que siempre es tarde para arrepentirse. Puede constituir una fuente de miedo, tortura para muchos. Quienes sufren de ese miedo están en constante alarma de sí, no se atreven a quedarse solos ni a bordear ninguna situación capaz de desencadenarle su genio maléfico. Este puede llevarle indistintamente al robo, al juego, a la bebida o a cualquier otra forma de degradación. Ese miedo a la fuerza incontrolable que cada cual alberga en sí, ese miedo de uno mismo, lo es por carencia o por insuficiencia de firmes ideales, pues los instintos no son temibles, sino en la medida en que no son dirigidos por las vías en que pueden satisfacerse y a la vez ser útiles a quien los tiene. Todos nacemos con instintos. Dios nos dotó de instintos y obviamente, como dice aquí, el mal cauce que les damos, el tomar. Es que tomas y van chavas y luego pues ahí te agarras a una chava por ahí también ya que ande media tomadilla, como dice aquí, a robar para no trabajar y se pasa. Por no trabajar, prefieres dañar, pero luego ¿qué viene? Viene el arrepentimiento. Oye, ¿por qué yo fui así en mi vida?
Yo no tenía por qué volverme alcohólico. Y muchas veces me reclamo y no me perdono porque una persona, un niño, por ahí tengo una foto con caritas felices. ¿Por qué se convirtió en esta cosa? ¿Por qué tuve que pasar tantas cosas desagradables que no las voy a decir porque pues solamente a mi padrino? Pero yo pasé por cosas que cualquiera se volvería loco, cualquiera se truena del cerebro y sin drogarme, ¿eh? Yo soy psicópata de nacimiento y eso pues muchas veces me produce eso de los instintos, hasta dónde me llevaron. ¿Cuántas personas sufren enfermedades sexuales por esos instintos? Sea pinches infieles, tanto hombres como mujeres. Hay el virus del papiloma humano, pues es muy común. No se vacunaba a las mujeres, no ponían atención en eso. Y llega uno que este hombre anda con una, con otra y con otra y con otra. Y sin querer contagia a la mujer. Se divorcian, ¿qué pasa? Esta persona, esta mujer, agarra otra pareja. Y la otra pareja piensa que es normal, que está bien saludablemente. Y sabes, güey, te contagian. Entonces, como dice aquí, los instintos hay que saberlos dirigir hacia cosas buenas. No es malo andar con mujeres, no, pero fíjate, y no le des rienda suelta a tus depravaciones, porque eso, pues obviamente, es lo que nos lleva a desencauzarnos. Esa ira, hay que controlarla. Con la ira puedes matar. Y no es grato que el día de mañana te estés diciendo, y me chingué a fulano. Y a lo mejor tenía familia, y a lo mejor tenía hijos. Pero viene la autojustificación. ¿Para qué chingado se mete conmigo? ¿Para qué me sacó un arma? Y no le jaló. Pues obviamente es un instinto mal encauzado. La avaricia. ¿Cuántas veces te pones a guardar, no te compras algo que, una buena comida, una buena ropa, por estar guardando y te mueres? Y la persona que va a disfrutar va a ser otra. Y eso pues tampoco está bien. Podemos hablar de la envidia. La envidia pues te hace vivir pues mal. Andas frustrado, andas enojado con la vida, porque él sí, yo no, Dios mío, pues yo qué, ¿por qué tiene él que yo no? Mira, ese se porta bien mal, es un hijo de la chingada, es ojete, infiel, es de lo peor, ratero, y le va bien, y a mí ¿por qué no? Pues espérate, la vida da muchas vueltas, y todo lo que se hace aquí se paga aquí, y te lo digo por experiencia. Vamos a ver otro de los motivos que inspiran el miedo. La guerra. El miedo a la guerra concentra varios motivos, pues con ella se presenta el sufrimiento, penas y dolores, el desamparo, la muerte, la incertidumbre. Las situaciones bélicas son típicas para ilustrar cómo el mejor remedio contra el miedo consiste en irle al encuentro y desbordarle mediante una constante acción, bien planificada, huir hacia adelante. Esa es la fórmula, no sufrir la guerra, sino hacerla. Cuando no queda el recurso, evitarla. Pues sí, lo hemos visto últimamente, que Estados Unidos, que Rusia, que China, que tienen armas poderosas, que a lo mejor empieza la Tercera Guerra Mundial. Yo en mis tiempos todavía me tocó de que, no, pues va a haber una guerra mundial y nos va a cargar la chingada a todos, pero a mí no me provocaba miedo, simplemente pues que se maten, si toca, pues ni modo. Pero bueno, aquí también habla de la revolución, que dice que es 1000 veces peor que la guerra. ¿Por qué? Porque sucede en mi país, no en otro país lejano. Porque nadie sabe si la ayuda o la muerte te acechan tras la mano de quien es tu hermano, tu amigo o tu compañero de ayer.
al revolucionario le asusta la idea de que fracase. Al contrarrevolucionario le atemoriza la idea de que triunfe el movimiento social desbordado. Pues aquí no puedo decir mucho porque pues yo no he pasado revoluciones, lo que he leído nada más, y es cierto, hermano contra hermano, a tu mejor amigo, y el miedo a que pierdas los revolucionarios, y los contrarrevolucionarios, el miedo a que ganen los revolucionarios. Vamos a pasar a otro tema. Cataclismos naturales, terremotos, incendios, inundaciones, rayos, etc. Son otros tantos sucesos, no solo capaces de asustarnos con su presencia, sino de hacernos temblar ante su real o supuesta inminencia. Ah, bueno, ya, ¿cuánta gente? ¿Tú qué onda? Estoy acá, espérate, estoy acá ocupado. Sí, pues, sí. Sí te quiero. Disculpen, pero ya les había dicho que este va a estar por ahí, está moliendo. Sabemos que estamos en una tierra donde hay placas tectónicas que se están moviendo hacia un lado o están haciéndole así. ¿Y cuánta gente vemos que sufre crisis nerviosas cuando tiembla poquito, y más en la Ciudad de México, que están traumados, que se les dan esas crisis porque oyen la alarma sísmica? Yo cuando fue el temblor del 85, yo estaba acostado, empezó a temblar y empecé a ver cómo la gente, la señora donde me quedaba, se estaba hincada. Dios mío, ¿por qué a nosotros? Hínquense, pónganse a rezar. Era una casa de 2 pisos. Arriba había se quedaban estudiantes, una casa de estudiante, bien bravo según. Y cuando fue el temblor, esos fueron los primeros que corrieron, que gritaban, y hínquense, y ay, Dios mío, y corre, y yo. ¿De qué me sirve correr? Yo. Si me toca morirme, me voy a morir. Si salgo digamos, de aquí de mi cuarto para que no se me caiga el techo y me cae allá afuera un cable de luz, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánta gente ha quedado traumada por los ciclones, inundaciones? Entonces son motivos de miedo, pero debemos de entender que son cosas que pasan y que van a seguir pasando, que no las podemos detener. Vamos a ver de qué esos disfraces, esas máscaras que se pone el gigante negro, el miedo. Timidez. Una persona tímida sufre una actitud de miedo ante el fracaso o el ridículo en sus intentos de relación y éxito social. El miedo surge por un íntimo egoísmo que alimenta la excesiva pretensión de no tener más triunfos en la vida. El tímido espera la ayuda exterior y se resiente si no le llega. Es la forma prevista por él. Lo que le asusta no es hacer las cosas mal, sino quedar mal ante los demás. El miedo a lo que digan, a lo que piensen los demás. Como dice aquí, pues teme. Y eso pues muchas veces viene de niño. He escuchado compartimientos donde dicen que sus papás les decían: es que eres un pendejo, es que no sirves para nada, es que pues no vas a lograr nada en la vida, siempre vas a ser un perdedor. Y se les programa, se vuelven tímidos y temen hacer el ridículo. Ese es su principal miedo de los tímidos. Vamos con la otra máscara, el otro disfraz: escrupulosidad. Sentir un escrúpulo es sucumbir ante la duda de que algo está mal, cuando no parece estarlo. Entonces, el sujeto casi siempre tiene la reacción de detenerse en el umbral de un acto o una conclusión esperada, con lo que irrita a quienes esperaban la continuidad de su conducta, aparentando un anhelo de perfección casi nunca alcanzable en la práctica. El escrupuloso
no solamente impide el curso natural de los acontecimientos, sino que realiza una acción destructiva de su ambiente. Esos escrúpulos, eso de lo que está mal, ¿cuántas veces dices, pues esta chava me está ofreciendo que esté con ella, pero por escrupuloso, porque, ay no, es malo, es pecado, y no lo haces? Y como dice aquí, la otra persona, pues se enoja, porque espera que sigas el cauce natural, te están ofreciendo algo, y no solamente en el sexo, en muchos aspectos de la vida. Dices, vamos a hacer un negocio, ay, pero no, porque, ¿qué tal si hacemos mal a la sociedad? Hazlo. El escrupuloso siempre está con ese miedo de hacer las cosas que pues él considera malas. Otra máscara, el pesimismo. El pesimista es un cobarde que trata de justificarse con sus supuestas razones. El pesimismo es una máscara del miedo, aún en ocasiones en las que se viste de humorismo, sarcasmo o tristeza. El auténtico triste no puede ser pesimista, puesto que nada espera ni desea. Solamente quien en el fondo quiere algo y no se atreve a luchar contra ello, cobardía, trata de autoengañarse con la idea de que no hay nada que hacer. El pesimista busca la alegría, pero le falta valor para conquistarla. El mejor remedio del pesimismo es ocuparse en la acción y no preocuparse por el logro. ¿Cuántas veces conocemos gente pesimista que a todo le ven el lado malo? Oye, vamos a hacer esto, vamos a emprender un negocio. No, ¿y si nos va mal? No, es que hay mucha competencia. Oye, pues vamos a abrir un canal de YouTube, pero es que yo no sé hablar y no voy a encontrar seguidores. Ya, pesimista para todo, a todo le ve el lado malo. Vamos a ver el otro disfraz, escepticismo. Los escépticos no se dejan engañar por nada ni por nadie, pero al decir esto olvidan que la vida no vale la pena ser vivida si no es precisamente basada en la ilusión con que nosotros la embellecemos para convertirnos en creyentes y en creadores. El escéptico es creyente, pero absurdo, pues le falta creer, pues cree en no creer, tiene fe en la falta de fe. Una actitud tan paradójica se explica si se tiene en cuenta que se haya dictado por el miedo. El escéptico absoluto, si es consecuencia consigo mismo, no tiene otro camino más que el suicidio, a menos que también se muestre convenientemente escéptico ante él y decida seguir viviendo para derramar por doquier su exceso de miedo. Lo que decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. O sea, soy escéptico, no me dejo engañar, no dejo que pase nada, pues soy escéptico. ¿Qué va a temblar? Pues yo no creo que vaya a temblar. Si hay tembló, pues debe de haber réplicas por consecuencia. Pero ya no va a temblar. No, aquí todo va bien. No va a pasar nada. O sea, es escéptico. Y otro de los disfraces es el aburrimiento. ¿De qué tiene miedo una persona aburrida? De quedarse sola consigo misma. Porque entonces grita nuestro remordimiento y autojuicio. No hay ante quién disimular. Solamente se salvan de ese miedo aquellos seres generosos que por tener en sí de los demás nunca se quedan realmente solos consigo mismos y siempre hallan en los pensamientos y recuerdos el eco de voces amigas y de gestos de gratitud. Muy cierto. ¿De qué tiene miedo el aburrido? De quedarse consigo mismo. Porque uno sabe lo que le duele a uno, sabe lo que le da alegría, sabe lo que le produce tristeza, melancolía. Uno mismo, pues está difícil. ¿Por qué? Pues porque sabe uno lo que hizo y muchas veces no lo cuentas, pero sin embargo, cuando estás solo dices, sí, me chingué a aquel y luego a otros.
no, y robé, no, y me pasé de lanza. Ya, es parte del aburrimiento. Una persona aburrida, pues obviamente sí no le ve sentido a la vida, tiene miedo de vivirla. Vamos a pasar a otro de los disfraces, la vanidad. El vanidoso trata de convencerse de que no tiene motivo para sentirse inseguro, puesto que vale más que los demás. Pero en el fondo no solo la duda, sino está convencida de lo contrario. Los hombres que auténticamente tienen valor no pueden ser vanidosos. Si en cambio es factible que se tornen orgullosos, lo cual es un defecto ético, pero nada tiene que ver con el miedo. ¿Está bueno este tema? Dice, cuando el miedo ya tiene atenazado al sujeto, éste intenta liberarse de aquel acudiendo a una actitud de fanfarronería. Se da mucho en la sociedad actual, ser vanidoso, soy más que los demás, que viene siendo un tipo de arrogancia. Y eso pues se ve. O sea, soy vanidoso, pues soy Juan Camaney, masco chicle, bailo tango, pego duro, tengo viejas de a montón y tururú. Entonces es una parte del miedo. Dice la hipocresía, está bueno. La actitud hipócrita es aquella en la que la crítica está escondida e implícita en una aparente indiferencia o en un cálido elogio. El hipócrita sigue una línea de conducta destinada a captarse la confianza y la ayuda del ser a quien teme, y por temerlo, odia. La hipocresía no solamente denota pobreza de espíritu, sino miedo prendido en el espíritu. ¿Cuántas veces el ser humano es hipócrita? Te quiero mucho, manito, Dios te bendiga, y como decimos, los alcohólicos están en el abrazo y por atrás están apuñalando. Mientras ocupen algo de ti, pues te van a elogiar, te van a estar de tu lado, pero obviamente en secreto te desprecian, te odian porque eres lo que ellos no son. Vamos a ver otro de los disfraces, la mentira, la arma principal de la hipocresía. Resulta más común y tolerada que aquella. Hay mentiras en las que el miedo no radica en nosotros, sino en el efecto nocivo que en otros ocasionaría la verdad. Quien miente es un miedoso cobarde que no sabe dominar su miedo. Vive en constante angustia, no solo por temor a que los demás descubran sus mentiras, sino por temor a que ellos las olviden y se autodescubran. Se establece en él un terrible círculo vicioso. Mintió para no sentir más miedo y tiene más miedo por haber mentido. Relaciones de pareja. Es que estás chateando con alguien. No, yo te juro que no chateo. Ella es la que me llama, ella es la que me manda mensajes, o la mujer al contrario. Entonces, mentira tras mentira, llega un momento que te enredas y ya no sabes en qué dijiste, los tiempos no concuerdan y te da miedo que te descubran, que descubran tus mentiras, que descubran que no eres la persona que quieres ser, o que dices ser, o que aparentas ser. ¿Por qué? Porque pues te enredas en esas mentiras. Y obviamente pues yo siempre fui una persona mentirosa, no aceptaba mis errores, siempre me escudé, siempre me autojustifiqué y siempre mentí. Es que me peleé porque me hizo encabronar, me hizo enojar y tuve que defenderme, cuando no fue así. Entonces, mentiras tras mentira tras mentira. Otro de los disfraces, los miedos patológicos, o sea, las fobias. Fobia es todo temor irracional o desproporcionado ante el cual el sujeto se siente impotente para reaccionar, aun cuando reconozca la falta de fundamento de esa impotencia. Cuando no pasa de su fase inicial, se presenta en forma vaga
aun cuando persistentemente se denomina a veces aprehensión, si se halla relacionada con mitos, ideas mágicas y tradiciones de supuestos maleficios. Se le denomina superstición. Si se presenta en forma compulsiva, obligando al sujeto a la realización de actos más o menos absurdos para liberarse momentáneamente de su angustia, se le llama obsesión miedosa. Mas en unos y en otros casos, lo característico de las fobias es que quien las sufre reconoce biológicamente la falta de base razonable de tal sufrimiento y no obstante sigue siendo su víctima sin posibilidad del espontáneo dominio. Sigue, pero aquí voy a hacer un paréntesis. O sea, lo irracional, esa fobia. ¿Cuánta gente, en especial la Santa Muerte, San Judas, que vamos a que me lean las cartas, que me hicieron un mal, que me aventaron sal ahí en mi negocio, que me avientan tierras, que me dejan animales? No, manito, pues ve con otro brujo, ve con una bruja, ve con un santero para que te proteja. Y es un miedo irracional. Ay, es que me hicieron mal de ojo. ¿Cuántas personas están pulseritas de color rojo? Que para el mal de ojo, o sea, mamada, ¿qué? ¿Cuál mal de ojo? Mal de ojo tiene uno. Bueno, yo en mi caso, ¿por qué no veo bien? ¿No veo bien a quién? Y dices, pues, ¿cómo es posible que no haya una base razonable? Yo, en mi caso, pues, para mi alcoholismo me llevaron con una señora en donde dice, ¿sabes qué? Tú tomas porque tienen tus fotos, tienen una foto tuya en un vaso de vino, y ese chingado de tener como 1000, pues soy bien borracho. No, pero aquí dice, y luego te pasan el huevo. Yo cuando me dijeron, te vamos a pasar el huevo por todo el cuerpo, dije, ay, güey, no, espérense, no alcanza, o sea, me va a doler. Y luego ya lo quiebran y, no, sí estás bien puteado, sí te hicieron un mal, y yo te lo voy a quitar, pero eso de leer las cartas, compañeros, es psicológico. Está una mujer, digamos, yo leo las cartas, está una mujer, sale una sota, y veo que la mujer le hace así, y es casada. ¿Sabes qué? Aquí hay una mujer que trabaja con tu marido, o la conoce, o son amigos, y le empieza a chutar el choro. Pero vamos a alejarla. Te voy a dar unas hierbas, te voy a dar para que hagas algo y la alejes. Porque esa persona te va a causar muchos problemas. Y si es hombre y sale un rey, pues así, es instintivo. No, aquí hay alguien que anda siguiendo a tu esposa. Ten cuidado, esa persona quiere con tu señora. Pues es psicológico. Yo no me dedico a leer las cartas porque pues, la neta no quiero, pero pues obviamente se puede. Nosotros hacemos pues muchas veces manipulamos a la gente, vamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay miedo. Ya aquí se me fue Pero bueno, vamos a seguir. Las fobias poseen algunas otras características que sirven para delimitarlas, como su brusca ocurrencia. Esta tiene lugar cada vez que el sujeto, directa o indirectamente, percibe algún dato asociativo ligado al objeto. También su frecuencia coexistencia con dudas y compulsiones, tentaciones imperativas, constituyendo la neurosis imperativa, compulsiva, obsesiva, en la que el sujeto se siente paralizado por fuerzas superiores a su voluntad y que resisten a todo razonamiento, obligándole a realizar un permanente y doble esfuerzo adaptativo a la realidad social circundante y a las impuestas por esas anormales tendencias, cuyo castigo de inobediencia es una insoportable angustia. Es evidente que en sus formas leves, aprensiones, supersticiones y manías, las fobias han sido sentidas por la mayoría de los adultos humanos,
mas estos han conseguido defenderse fácilmente de ellas, eludirlas o dominarlas, sin graves alteraciones de ánimo ni de su conducta. Otro es el caso cuando adquieren pleno auge patológico, pues llegan de tal modo a invadir la conciencia que cuando no están plenamente presentes en ella, el sujeto vive igualmente angustiado, temiendo y esperando su inopinada presentación. Entonces el individuo siente miedo de sentir miedo y se asusta tanto de no tenerlo, pues tan acostumbrado está a lo primero que lo segundo le parece aún de peor agujero. Su contenido consciente no pasa de ser la máscara tras la cual se oculta el real motivo que alguna vez fue consciente, pero se vio rápidamente rechazado por la censura moral del sujeto, acudiendo entonces a representarse mediante cualquier imagen o dato de conciencia, nombre, pensamiento, idea, que tenga alguna relación asociativa con él. De esta suerte, lo que realmente asusta al sujeto es una fobia, no es el objeto o contenido de la misma, sino el deseo o la acción que éste simboliza y que el sujeto se esfuerza en olvidar. Las pseudofobias son los temores que no encubren falsa mercancía ideológica y resultan de una exagerada difusión y persistencia de una condicionación reflejada negativa originada por la situación, raramente traumatizada desde el punto de vista emocional. Lo propio de las verdaderas fobias es que el sujeto reconoce que son absurdas, que carecen de base racional o lógica. Las fobias pueden dividirse en A, encubridoras de la tendencia. Dime lo que tanto temes y te diré lo que deseas. B, sustitutivas, de las más frecuentes, o sea, que se sustituyen. Expiatorias, con las que se consigue un autocastigo, o sea, se espían para recibir castigo. Siendo tan intolerante el sufrimiento personal en el estadio de la angustia, los fóbicos hacen todo lo posible para evitar que llegue este. Esas fobias, ¿cuántas veces se ve en las películas? Conoces a alguien que tiene miedo a los espacios cerrados, y entra a un elevador y se pone angustiado, le da un ataque. Hay personas que constantemente se están lavando las manos porque tienen miedo a los microbios, usan un jabón y ya después lo tiran y tienen que comprar otro. Esas son fobias. Que a las arañas, ¡ay, una araña! Pues sí, es una araña y te provoca fobia, te provoca temor, te provoca terror, te incapacita, pero pues obviamente tienen raíces más profundas, dice la literatura, males más profundos. Entonces debemos entender por qué viene eso. A lo mejor de niño te espantaron con una araña, a lo mejor de niño te quedaste encerrado o te dejaron encerrado y de ahí viene la fobia a los espacios cerrados. ¿Cuántas veces te asustaron que las enfermedades, lo que decía hace rato, y tú tienes miedo de enfermarte, de estar agarrando cosas, estar agarrando dinero, estar tocando, y obviamente pues son fobias, pero debemos de ver de dónde viene. Eso viene más adelante. Vamos a seguir. Dice, lucha contra el miedo. Hoy sabemos que el miedo es heraldo de la muerte y no nos gusta su presencia. Es preciso luchar contra él. Afortunadamente, contamos con la ayuda de los 3 restantes gigantes. Ninguno de los males mantiene con él buenas relaciones y sobre todo los 2 más jóvenes, el amor y el deber. Le son francamente opuestos. Pero no es buena técnica la de confiarnos a estas suposiciones en nuestra lucha contra él, sino que es preciso en lo posible que seamos sus árbitros. De aquí que para integrar el estratégico plan combativo convenga partir de un concepto de su naturaleza con lo ya expuesto. Es suficiente para empezar la batalla. Etapas a recorrer en el dominio del gigante negro. Etapas para pasar por ese valle tenebroso para muchos del miedo.
La primera y principal consiste en descubrir sus disfraces hasta lograr localizarlo bien. Ojo, localizarlo bien. Siempre se siente miedo de algo y por algo. Hemos de lograr la real identificación del objeto y descubrir la verdadera motivación del miedo que pretendemos combatir. La segunda etapa debe dedicarse a reunir y seleccionar las armas que van a ser empleadas para luchar y vencer a nuestro enemigo. Conviene utilizar la colaboración de los 3 salvajes hermanos del miedo, pero poniéndola inteligentemente a nuestro servicio y no adscribiéndonos ciegamente a ninguno de ellos, por atractivo o por rápido que se nos muestre en la obtención de la victoria, cual sucede sobre todo con el amor. Las armas a emplear varían. Según las circunstancias más, habrán de tener una doble posibilidad de ataque. Por uno de sus lados serán resonantes y actúan dando mazazos directos al gigante. Por el otro serán imaginantes y actuarán desvaneciendo entre un sutil tejido de optimistas ilusiones. En cuanto a su uso, podrá ser encomendado al propio sujeto o requerirá la ayuda de otros. La tercera y última etapa, la más importante y difícil, consistirá en analizar a fondo los motivos por los cuales las personas se han hecho más vulnerables a la acción del miedo, aplicándose entonces a corregir sus fallas, de este modo que no puede en lo sucesivo estrangularla entre sus negros tentáculos. Por desgracia, no basta que a una persona le demos la sencilla fórmula de que la acción es el antídoto del miedo, pues precisamente en la mayoría de los casos, tales miedos a la acción, las personas miedosas son inquietas, inestables, neuróticas. Es preciso dotar al miedoso de un completo plan de vida. En nuestro caso, los alcohólicos, el programa de recuperación de los 12 pasos. Dice, las preguntas que el sujeto debe dirigirse para resolver su primer problema: ¿quién soy yo? ¿Qué valgo? ¿Cuáles son mis posibilidades de acción? Ciertamente pueden ser contestadas con exactitud, sin un previo y complejo examen objetivo de los diversos segmentos de su personalidad. O sea, aquí estamos hablando de un cuarto paso. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Mis cualidades, mis defectos, de qué soy capaz, de qué no soy capaz. En cuanto a la formación del conocimiento e institución del mundo, es asunto que requiere un cultivo coherente y perseverante de las disciplinas científicas en forma equilibrada, natural y espiritual. Llegamos así al tercer problema esencial para la fijación del plan vital individual. ¿En qué sentido cabe establecer la tarea del yo en el mundo, consciente de sus posibilidades y de las posibilidades de realizar sus posibilidades? Muchas posibilidades, así está aquí. Es preciso que ahora cada cual determine y decida lo que va a hacer en realidad, tomando en consideración otros dos factores. El vocacional, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué quieres hacer? En pocas palabras, ¿cuál es tu meta de vida? Y el ético, ¿qué debería ser? O sea, ¿qué es lo ético, lo correcto para hacer? Y de ahí partir. De aquí la necesidad de realizar una armoniosa síntesis que permita obtener la seguridad del acuerdo entre sus contrarios y dar al sujeto la serenidad derivada de su paz interior. Por ello conviene ajustar y reajustar conceptos y esquemas de conducta, cambio de juicios y actitudes, lo que decía hace rato. O sea, ajustar y reajustar conceptos y esquemas de conductas viene siendo cambio de juicios y actitudes. A la tarea correctora del miedo al mal hay que desarrollar, insistir mucho más efectivamente de lo que hasta ahora se ha hecho, es la del amor al bien. Y termina Gigante Negro. Puntos clave. ¿Quién soy? A través de un cuarto paso. ¿Qué puedo hacer? Yo sé que no puedo cantar. Y no me da miedo cantar. Canto regacho.
Y sé que muchos se van a burlar, pero a mí me vale. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo miedo a la crítica. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades? Debo establecer una meta de vida. ¿Qué quiero ser? Y enfocarme en ello. De esa manera voy a dejar el miedo. Que un negocio, como decía hace rato, pues inténtalo, hazlo. Dice Joaquín Sabina, no hay peor nostalgia de lo que nunca sucedió, porque después de más adelante te vas a estar lamentando, ay, si lo hubiera hecho, y si me hubiera ido bien, fulano lo hizo y le fue muy bien. Pues sí, pero a ti ya se te pasó el tiempo. Obviamente debe ser cauto, precavido, hacer un plan bien, porque no se trata nada más de aventarse como ahora sí, como dicen, el bolas, como dicen, no, o sea, no aventar de lo puro pendejo, en pocas palabras. Un plan, seguirlo, establecer metas y obviamente conocer tus debilidades, tus aciertos, tus cualidades para vencer ese miedo. Dice aquí que la acción, pero muchas veces se tiene miedo a accionar. Es que si lo hago, quiero hacerlo, pero ¿y si me va mal? Viene ese miedo, ese gigante negro. Entonces aquí lo que me dice, examen y cambio de juicios y actitudes. Debo de pensar por qué le tengo miedo a lo que le tengo miedo. En mi caso personal, a mí de niño, 5, 6 años, 4 años, me asustaban mis hermanos me espantaban con una marioneta de payaso. Consecuencia, yo no le tengo miedo a los payasos, los odio. Yo veo un payaso, cuando estaba un tiempo en México, los fines de semana que me tenía que venir para acá, pues iban en el metro bien alegres, pasaban junto a mí, pinche codazo. Yo sabía que pues, si la hacían de pedo, pues a lo que topara. Pero como tienen un código, una ética ellos de que deben ser personas buenas, pues se aguantaban. Pero obviamente hay que ver de dónde proviene el miedo. Que de niño te echaron un pajarito muerto, te espantaron y le tienen miedo a los pájaros, pues enfréntalo. O sea, ya estaba muerto, no te van a hacer nada. Que las arañas, pues sí te espantaron con una araña, pero pues ten cuidado, cuídate. Las arañas se comen a las moscas, se comen a los mosquitos. Yo ahí tengo 2 arañitas de esas patudas, de patas grandes, y convivo con ellas. Bueno, no convivo con ellas, están ahí y me quitan a los moscos. Conviví con una tarántula, conviví con un murciélago, allá cuando estaba en Oaxaca. Nada más de repente ya las alas, y hacia mi ángel de la guarda. Hasta que un día lo vi y dije, ay güey, pero pues se chingaba los mosquitos, las moscas. Viví con víboras, tenía una puerta de esa que ponen para hacer colados, 2 tarimas, y a veces las víboras estaban afuera y yo, pues ya vete, y se escondía y la quería sacar y se escondía y luego me metía y no me podía dormir, pero pues obviamente tenía que enfrentar el miedo de que me pudiera morder, de que fuera muy venenosa. La verdad, son cosas que tienes que afrontarlo. Que le tienen miedo a los perros. Ves un perro y ahí, no, quítalo. Te mordió un perro de chiquito, te atacó, o a lo mejor no te mordió, pero te atacó. Tienes que entender que fue una mala suerte, que te tocó un animal malo, un animal que a lo mejor estaba enojado, y no todos los perros son así. Ustedes vieron ahorita a mi perro, ahí llegó ahí. Entonces, son cosas que tienes que afrontar con ese miedo, pero debes conocerte. Si no sabes quién eres, no sabes cuáles son tus fortalezas, no sabes qué es lo que eres capaz de hacer, y si te la vas a pasar así, pues te espera una vida de incertidumbre, una vida que al final te vas a sentir frustrado de no haber hecho las cosas,
de no haber vivido, de no haber luchado por tus sueños. ¿Cuántas veces escuchamos, ay, cuando sea grande voy a ser feliz, ay, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando los hijos crezcan, cuando los hijos se vayan, cuando me jubile? Y te pasaste toda la vida así, con el miedo a vivir, a hacer otras cosas. Porque cuánta gente está haciendo cosas que no le gustan, trabajando en lugares que aborrecen, que odian, pero pues nada más por la seguridad de que tienen trabajo. Entonces, es un tema que tú en los comentarios dime a qué le tienes miedo. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus causas? Coméntame, ¿qué piensas tú del miedo? ¿No tienes miedo, pero hay temor? Porque es una forma de miedo. Hay pavor. Entonces, coméntame ahí qué piensas de este tema. Si te gustaría desglosarlo, viene en el Compendio de Plenitud, el número 10. Aparte trae el Sermón de la Montaña. Y pues para la próxima video vamos a ver también el amor. Ahorita voy a hacer el video de dibujo. Ya lo había hecho. Estaba haciendo los ejercicios. Como ves, estuve haciendo ejercicios. Pero como se les digo, se me ocurrió poner el micrófono y no prenderlo bien. Pues obviamente se ve todo lo que estoy haciendo, pero no se oye nada. Entonces, ahorita voy a dedicarme a hacer el otro video. No importa que sea tarde. Hay tiempo, tengo tiempo de sobra. Y pues los voy a subir más al rato. Compañeros AA, suscríbanse. Son temas bonitos. Y son temas que muchas veces no se lee. Y llega una persona y te lo quiere desglosar, te lo desglosa a su manera, como lo estoy haciendo yo. Entonces, para que tú estés enterado, lee. Para que no te digan cómo se dora la píldora o de qué lado masca la iguana. Que tú sepas. Porque hay cada individuo, dice la literatura, y muchas veces digo, ¿dónde? Y los cuestiono y dicen, yo no quiero controversias. No, pues no son controversias, pero tampoco engañes a la gente. Entonces por eso lee. Una persona que lee es una persona que sabe y que tiene bases firmes para debatir. No entrar en controversias. Debatir, platicar. Entonces, no me despido. Este video ahorita lo voy a cortar y voy a empezar el otro de dibujo. Y ya próximamente mañana que es lunes, o pasado, martes, voy a empezar con los de ajedrez y vamos a seguir con los libros. Por el momento te agradezco, suscríbete, dale me gusta si te gustó, dale no me gusta si no te gustó. Si quieres poner comentarios ofensivos, ponlos. Si quieres poner comentarios buenos, ponlos. Entonces, no me despido, pero este video pues va a seguir con el próximo gigante, que es el amor. O creo que es la ira, no me acuerdo. Saludos, cuídense mucho, pórtense bien.